Ya. Bueno, mira, esto lo vamos pasando y lo vamos comentando. Ya tenemos, como les dije, las fortalezas del control prenatal para detectar el cáncer ginecológico. Esto es importante que me capten, por favor, porque ustedes lo van a guiar poco a poco. Entonces, cuando hablamos que a medida que la mujer retrasa su gestación a edades superiores, a los 30 años, la incidencia pues del cáncer aumenta, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? Belén, ¿cuál es la edad habitual de que una mujer debería embarazarse? ¿Sabes? El ideal de los ideales. ¿Sabes, hija? No exactamente, doctora, pero asumo que entre los 23 y los 28 años. El ideal de los ideales, estamos hablando pues de los 25 a 30 años, son los ideales. Pero hoy en día pues todo está cambiando, todo cambia, la mujer retrasa mucho su fertilidad y por lo tanto la incidencia del cáncer va aumentando, sea el cáncer que fuera. Entonces, actualmente hablamos pues uno de cada 1000 embarazos podría haber esta patología, ¿no? Fíjense, ¿qué pasa cuando una mujer gestante tiene un cáncer? Es penoso y viene una serie de preguntas. Me pregunto, ¿voy a interrumpir el embarazo? ¿Esto afectará a mi niño, a mi producto? ¿Afectará el tratamiento que yo voy a seguir en el embarazo con cáncer? ¿Afectará al feto? ¿Debería retrasar el tratamiento del cáncer? Fíjese todo lo que, las interrogantes que uno enfrenta. ¿O debería advertirse sobre futuros embarazos? Entonces, estas preguntas de verdad que traen una implicancia familiar, porque no solamente es la gestante, es toda la familia que entra a alterarse, ¿no? Entonces, todos sabemos que un embarazo crea una nueva vida, es prácticamente una alegría que pasa la mujer cuando se embaraza. Suponemos que es un embarazo no, es un embarazo deseado. La mujer está alegre, está emocionada, porque es el producto del amor. Pero cuando se instala un cáncer más embarazo, ya viene el miedo, viene la confusión, viene la depresión, la ansiedad y muchos problemas, como le digo, relacionados con todo el entorno familiar. Por eso es importante que cuando la paciente viene a un control prenatal, tenemos que examinar la glándula mamaria. La glándula mamaria en una gestación es más sensible, se torna hipertrófica, se torna hiperplásica, nodular, duele, fastidia, incomoda. Y por eso se recomienda que estas evaluaciones deben hacerse en el primer trimestre. Pero lamentablemente, pues a veces no se cumple. Entonces tenemos que estar preparados todos los escenarios. Y existe un manejo sustentado cuando estamos frente a este tipo de pacientes. Primero tenemos que definir bien frente a qué edad gestacional estamos presentes. Y tenemos que también definir el estadio de la enfermedad del cáncer que pueda presentar esta gestante. Y tenemos que tener la opinión de la madre para la toma de decisiones. De repente hay personas que quieren no tener, o sea, interrumpir el embarazo que legalmente está aprobado, o ver el futuro reproductivo de esta paciente. O sea, fíjense todo lo que podemos evitar en un control prenatal adecuado, haciendo un chequeo ginecológico de las glándulas mamarias y de la parte pélvica. Entonces, es algo que los debe llevar a una reflexión y trabajar mucho en cuanto a la prevención. Y por último, pues el futuro reproductivo, ¿qué va a ser de esa paciente, no? ¿Están atendiendo, no, chicos? Pues no los veo. Sí, doctora. Sí, esta es la incidencia del cáncer asociado en embarazo. Ya ustedes me mencionaron, uno de los cánceres que ocupa el primer lugar en una mujer gestante es el cáncer de cuello uterino. Luego le sigue el de mama y el de ovario. Hablando de cáncer ginecológico, porque hay otros cánceres, como ustedes verán acá, el melanoma, la leucemia, el linfoma, cáncer colorectal. Pero esto lo dejamos de lado por ahora y hablamos del cuello.
Y cuando hablamos del cuello, toda paciente que llega a un control prenatal tiene que hacerse detección de cáncer de cuello uterino. Por favor, hacer una especuloscopía, hacer un papanicolau, porque hay un 10% de mujeres gestantes que pueden tener lesiones premalignas. Entonces, pues imagínate, si esto lo dejamos pasar y no hacemos el examen completo, a lo que nos vamos a enfrentar, y no es justo porque eso está en nuestras manos, doctores, en nuestras manos. Muy bien, fíjense, entonces, cuando llega al control prenatal, la edad que fuere, hay que hacer el examen integral. Va a depender mucho si hay factores de riesgo, que ha cursado con amenazas de aborto, que ha cursado o es un bebé por inseminación artificial o ha tenido problemas. Ya mediremos si amerita o no hacer el Papanicolau, porque ya les dije, el Papanicolau tiene que hacerse de preferencia en el primer trimestre, porque hay muchos cambios hormonales que alteran todos los epitelios y la glándula mamaria va a seguir creciendo a través del control prenatal, del embarazo. Entonces se habla de cáncer de mama asociado a gestación cuando tenemos el cáncer durante la gestación y hasta un año del parto. Si yo tengo una paciente puérpera o que ha dado a luz hace un año, hace 6 meses, definitivamente tengo que asociarlo, y le encuentro un tumor de mama, tengo que asociarlo a gestación. Entonces, esto es algo que hay que tener presente, ¿no? Ahora, definitivamente, pues, la situación más frecuente que antes, por la edad más tardía de las mujeres, su primer embarazo es un factor de riesgo. A mayor edad, siempre va a haber riesgo, a mayor edad de embarazo. Miren la frecuencia. Cáncer de mama asociado a gestación, 1 de cada 3.000 a 10.000 embarazos. Es baja la incidencia, pero cuando hay, la paciente pasa una vía crucis. Y no decir, no, que va, no le va a dar porque es 1 de cada 3 a 10.000. No, pues ustedes son profesionales con vocación de servicio, vocación de ayudar al prójimo. Entonces, es uno de los cánceres asociados a gestación que definitivamente nos debe llamar a la reflexión para evitar todo esto. Y si en la historia clínica indagamos y vemos que tiene la mamá, la hermana, cáncer de mama, el papá, cáncer de próstata, ojo, y encima me encontré un tumor en plena gestación, tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? Esta es la incidencia asociada a embarazo de 0.2 a 3.8%. Se calcula que el 10% de las mujeres menores de 40 años que tienen cáncer de mama están embarazadas en el momento del diagnóstico. 10% de las pacientes gestantes menores de 40 años, hay que pensar en que puede pasar esto, ¿no? Ahora, indudablemente que la asociación de cáncer de mama y embarazo es fortuita, pues, pero la edad media, que parece situarse alrededor de los 34 años. Mucho cuidado con esto. Pero acá tiene que ver mucho los factores familiares, ¿no? Entonces, esto es algo que, miren, estos son los conductos de la glándula mamaria, acá les voy a ver. Otra cosa que me olvido es que el control prenatal tiene que indagarse el historial genético. La mamá, la hermana, la tía, la abuela, ver. Y ustedes saben que el cáncer de mama está asociado con las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 en cáncer de mama, y aparecen en edades más tempranas que los cánceres esporádicos. Esporádicos, les dije, los más frecuentes, ¿no? Y el cáncer de mama asociado a gestación tiene una historia familiar de cáncer de mama y la incidencia es 3 veces más superior que de la asociación con el embarazo. Entonces, ustedes van sacando conclusiones y tienen que hacer una buena historia clínica. ¿Cómo diagnostico? Si yo tengo un cáncer de mama asociado a gestación, indudablemente se puede pasar por alto porque la glándula crece, se hace multinodular por los
los lóbulos mamarios, los conductos galactóforos, que son un número de 15 a 20. Entonces, si yo toco una serie de cambios a través de, o si no, la paciente me dice que se hace su autoexamen y encuentra una serie de cambios, y si me encuentro con un nódulo duro, fíjense, un nódulo duro, fijo, irregular, esto es un tumor de sospecha. Si hay secreción por el pezón, purulenta, hemorrágica, que es la telorrea, sangre por el pezón. Y si hay ganglios en una gestante, estamos hablando axilares, duros, fijos, entonces hay que tener cuidado. Y si hay retracción del pezón o una retracción de la piel, hay que estar alertas. Y si hay un edema, que es la famosa piel de naranja, tenemos que estar atentos a todo esto, ¿no? Entonces, esta es una retracción o hendidura del pezón. O sea, esto no es lo habitual, pues, encontrar en una mama y sobre todo en una mama gestante. Por eso, lo ideal es hacer un chequeo antes del embarazo, ¿no? Perdón, un ratito, que voy a apagar este celular. Estoy en reunión, por favor, me llaman una horita, ¿sí? Bien, entonces es importante hacer estas evaluaciones. Como les decía inicialmente, hacer la exploración de preferencia en el primer trimestre. Tamaño medio en el momento del diagnóstico es prácticamente un tumor de 3.5. Crece más que en una paciente que no está embarazada, ¿no? Y el riesgo es 2.5 veces más elevado de detectarse en estadios avanzados. ¿Todo por qué? Por no examinar la glándula mamaria antes y en embarazo. Antes del embarazo y en embarazo. Fíjense, esta es la glándula mamaria con los lóbulos respectivos, es un promedio de 15 a 20 lóbulos. Estos lóbulos se hipertrofia toda la glándula, se hiperplasia todo este tejido de los conductos y de los lóbulos. Estos son los conductos, estos son los acinis, y fíjense todo este cambio histológico y va a desencadenar en un cáncer. Acá este es el ducto, un corte transversal, hiperplasia, crecimiento celular. Acá ya hay hiperplasia típica donde hay cambios del núcleo y citoplasma. Acá tenemos ya un carcinoma in situ, varias hileras de células anormales con mitosis, etc. Ya esto es un carcinoma ductal, un microinvasor, y esto es un carcinoma ductal infiltrante donde se ha producido una ruptura de la membrana basal y ya elimina a todo el tejido y puede ir primero a la axila, a los ganglios de la axila. Esto es el carcinoma ductal infiltrante, es el más frecuente. A nivel del ducto es el más frecuente. El lóbulo iliar es lo menos frecuente. Bien, ¿le pido o no le pido mamografía a la gestante? ¿Qué dices, Belén? ¿Me escuchas? Doctora. ¿Le pido o no le pido mamografía a la gestante? Sí. ¿Sí? ¿Le pides? ¿Qué dice Gino? No, no le pediría. A ver, por ahí, Ligia. ¿Le pido o no le pido? No, doctora. Apaga. No, Ya. doctora. Muy bien. Miren, acá dice, la mamografía es menos sensible debido a la mayor densidad de la glándula mamaria durante el embarazo. No es fiable para descartar una malignidad, porque la sensibilidad pues es alrededor del 86% y puede realizarse durante el embarazo con la seguridad para el feto utilizando la protección, esos protectores, protectores con plomos, unos mandiles a base de plomo. Pero, ¿por qué creen que la mamografía se pide a partir de los 40 años? ¿Qué dices, Gino? Bueno, porque a esa edad ya supuestamente la paciente no va a estar gestando, entonces no hay riesgo para la gestación.
más seguro. Orellana. ¿Qué dices, Orellana? Se fue Orellana. Por la incidencia, doctora. Bueno, por la incidencia de cáncer de mama, diría. Como producto de tamizaje. Ya, escuche. Doctora, yo diría como un... Sí, Doctora, dime. Sí, te escucho. doctora, Sí, diría como un tamizaje, por la mayor incidencia de esa edad. Ya, escuche. Ahorita hacemos detección de cáncer de mama en la mujer no gestante a partir de los 40 años, le pido la mamografía. Toda mujer que pasa la barrera de los 40 años, tengo que pedirle mamografía. ¿Por qué no le pido antes? Porque ustedes se han dado cuenta, fíjense, vamos a retroceder acá, en una mujer joven, ¿ya? Espérate, ¿dónde está mi cursor? Ya, en una mujer joven, la mama es más compacta. En una mujer joven, estos lóbulos mamarios no nos permiten ver un cáncer inicial. Es diferente solicitar una mamografía cuando yo no tengo tumor palpable, porque la idea es hacer una detección de mamografías para tratar de no ver lesiones palpables, sino lesiones microscópicas que son microcalcificaciones y acá no se ve pues nada, porque tengo tejido mamario compacto, es joven. Por eso no se le pide a las mujeres menores de 40 años, porque esto está influenciado por cambios hormonales que son los estrógenos, y la mama joven es compacta, turgente, erecta, suspendida por los ligamentos de Cooper. Es por eso que no se pide una mamografía antes de los 40 años. Pero es diferente cuando ya pasa los 40 años, disminuye el tejido parenquimal, aumenta la grasa y fácil de ver las imágenes, es más fácil. Pero es diferente a tener un tumor. A tener un tumor ya pues sobresale, es palpable, pero la detección se hace cuando no tengo tumor, cuando no tengo ninguna evidencia clínica para detectar un cáncer precoz milimétrico. Pero ¿qué pasa en una gestante? En una gestante la mama es compacta por efecto estrogénico. Es compacta porque está creciendo la mama, se ha hipertrofiado. Entonces no nos va a ayudar de repente mucho. Casos extremos, si yo vea un tumor palpable, oye, este tumor parece benigno, parece maligno. Un tumor benigno, como vamos a ver, es de bordes regulares, no tiene retracción, es móvil. En cambio, un tumor malo es un tumor duro, pétreo, con retracción espontánea, inducida, no se mueve, en fin, ¿no? Hay varias características semiológicas que nos permiten identificar esto. Entonces, fíjense, la mamografía detecta lesiones no palpables, que son microcalcificaciones, son estos microcalcificaciones en palillo de tambor. Esto es lo que ve la mamografía, que compete a un carcinoma infiltrado. Pero, sin embargo, tenemos otras ayudas. En la gestante podemos solicitar la ecografía, que me permite identificar imágenes quísticas de imágenes sólidas, pero tampoco concluye. ¿Por qué? Porque, oye, esto será un tumor benigno, maligno. El único que da diagnóstico del cáncer, ¿qué cosa es, chicos? ¿Uno de ustedes? A ver, Gino. Ya está mirando la imagen. La biopsia, ¿no? Hay biopsias diversas con aguja fina y con aguja gruesa. Entonces yo hago una punción de acá del tumor o lo hago por vía ecográfica. Fíjense, este es el traductor. Esta es una aguja gruesa de 14. Esto es la pistola que dispara por vía ecográfica. Fíjense, acá está entrando la agujita, dispara al tumor y salen los filamentos tumorales. Entonces, esta es la forma de hacer un diagnóstico ya certero y nos da una seguridad casi del 97%. Entonces, ¿qué tan importante es saber y tener el conocimiento? Esto se los van a decir en las teorías, pero como tengo este PowerPoint, me interesó verlo porque parte del control prenatal es hacer el examen de glándulas mamarias, y eso se lo voy a repetir hasta el final.
La resonancia definitivamente no es de mucha ayuda para la gestante, salvo que haya antecedentes familiares, ¿no? Entonces, acá el perfil histoquímico nos va a definir bien cómo es el tumor, si es agresivo o no, cuál es la biología, si son receptores estrogénicos positivos, negativos, si tiene HER positivo, en fin, una serie de respuestas para saber si este tumor es agresivo, pero lamentablemente, fíjense, en la gestante hay un mayor porcentaje con tumores receptores estrogénicos y progesterones negativos. Y el HER es positivo y alto, y esto compete a tumores más agresivos en una gestante. Por eso tenemos que hacer prevención, por eso tenemos que hacer exámenes bien clínicos, bien estipulados. Esto ya es el TNM, T es tumor, N, ganglios, y M viene a ser la metástasis. Acá tenemos donde es frecuente la metástasis, pulmones, cerebro, huesos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es a grosso modo, este es el perfil inmunistoquímico. Y el tratamiento definitivamente es quirúrgico, quimioterapia, radioterapia, paciente pasa pues una vía crucis, ¿no? Entonces, el tratamiento va a depender del estadio, en qué momento y según lo que decida la paciente, ¿no? Entonces, estas son las cirugías. La cirugía está estipulada, estamos frente a un estadio inicial, estadio 1 o 2, donde el tumor no pasa los 5 centímetros. Pasa los 5 centímetros, pasa a ser un estadio 3. Menos de 5 centímetros está entre el estadio 1 y el estadio 2. Y se hace de preferencia el tratamiento quirúrgico en los estadios, en el primer trimestre, ya sea mastectomía o cirugías de conservación, ¿no? Eso ya se define según la decisión de la paciente y el estadio del caso, ¿no? Estos son algoritmos, esta es la quimioterapia. Por eso la prevención es importante. Ya estos son prácticamente manejos que ahorita no es de la competencia de ustedes, pero quiero que saquen conclusión que el tratamiento de estas mujeres es un tratamiento muy, muy engorroso, con la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Entonces, imagínense, y también se da hormonoterapia. No es bueno. No es bueno hacer pues radiologías en este tipo de pacientes. ¿Qué pasa si tenemos un embarazo, tras un paciente que ya tuvo cáncer de mama? Fíjense acá, el momento en el que se debe aconsejar un embarazo tras el diagnóstico de cáncer de mama es después de 3 a 5 años, y eso va a depender del estadio. Si estamos en 1 o 2 y no ha habido recaída, no hay evidencia de enfermedad, podríamos decirle si una persona joven puede embarazarse. Pero si la paciente tiene un estadio 3 y que no deben embarazarse antes de los 5 años, tiene que pasar los 5 años. O se desaconseja el embarazo en estadios 4, pues ya son avanzados, porque estos fácilmente recidivan fácilmente. Pero hoy tenemos soluciones. La oncofertilidad hace que la mujer joven que tiene cáncer de mama puede congelar sus óvulos y en un futuro, si está todo en orden y no ha habido signos de recidiva, puede tener un embarazo. Pero son manejos muy individualizados y estos son los pronósticos en función al estadio. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Siendo las 10:30. Con respecto a esto, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Y hablamos rápidamente de los otros cánceres. ¿No se oye, padre? ¿Alguna pregunta? ¿O ya no me están escuchando? Belén, ¿me escuchas? Sí, doctora, sí se le escucha. ¿Preguntas? Doctora, Dime. en caso de que la mujer ya se le diagnosticó el cáncer de mama y ya dio a luz, el método por el cual el uso de anticonceptivos solo se limitaría al uso de barrera como el condón, o se le puede dar un método hormonal. Qué buena tu pregunta. Definitivamente, la paciente que tiene cáncer de mama asociado a gestación
y ya está en tratamiento durante estos 3 a 5 años porque es joven, definitivamente podríamos ponerle un dispositivo intrauterino, sí, pero sin ninguna hormona, a pesar que no hay consenso de que la hormona pueda reactivar el cáncer de mama. Eso es no usar sus métodos de barrera. Preferible no optar por la anticoncepción hormonal, porque no hay nada descrito, no hay ningún consenso que esto podría reactivar, pero todavía esto es muy controversial. O usa preservativos o sus métodos de barrera o usa un dispositivo intrauterino. Eso es la opción. Muy bonita tu pregunta. ¿Alguien más para pasar a cáncer de cuello uterino? ¿Ya? Bueno, entonces fíjense, el cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres más comunes en la mujer embarazada. Edad promedio, 34 años. Yo les dije que hay un 10% de pacientes que tienen papanicolaos anormales en la mujer embarazada. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un papanicolao, ¿no? Muy bien. Hablan de tasa de mortalidad de 14.5 por 100.000 mujeres en mujeres mayores de 25 años. Muy bien. Por eso es importante hacer el papanicolao, porque acá dice que se estima que cerca del 1 a 5% de los estudios de citología cervical durante el embarazo muestran cambios. Prácticamente ya está llegando al 10%. Y cerca del 3% de los casos de cáncer se diagnostican durante el embarazo y predominan las lesiones de bajo grado. A Dios gracias, esas lesiones de bajo grado pueden remitir espontáneamente. Nuestro deber es no alarmar a la paciente, ¿no? Estos son los tipos histológicos que no vienen al caso, pero son más frecuentes los carcinomas de cuello epidermoides. Bien, la edad promedio definitivamente, pues cuando no se embaraza la mujer de cáncer invasor, cuando no está embarazada es 52 años, pero ya en mujeres embarazadas estamos hablando del 30% menores de 35 años y 39% menores de 35 años han estado embarazadas teniendo un cáncer de cuello uterino. ¿Ya? Al decidir el tratamiento se debe considerar el estadio de la enfermedad como la edad gestacional. Y esto realmente pues es una vía crucis, porque algunas mujeres optan por el aborto terapéutico, en este caso, que está reconocido, ¿no? Pero como que otras deciden tener su embarazo, deciden tener su bebé, que sigue el embarazo. Ahora, definitivamente el posible efecto del embarazo en la biología del cáncer, realmente en el feto no hay ningún problema, el problema es la paciente, ¿no? Y el posible efecto de terminar el embarazo, ya sea parte, va a depender mucho de la biología, del estadio, en fin, ¿no? Por eso es importante, chicos, como fortaleza del control prenatal, hacer prevención tanto en la gestante como en la no gestante. Estos son los estadios, estos son los cambios, fíjense, que se da en el cuello del útero cuando una mujer está gestando. Aumento de la vascularidad, hay edema, hay metaplasia activa, hay crecimiento hiperplásico, hay una deciduosis. Esto es el signo de Chadwick, que ya de repente les han dicho cuando está embarazada. Y hay una ectopía o es un ectropio, es decir, la eversión de las células del canal endocervical salen al exterior, que viene a ser al exocervix, y esto se llama un ectropio o ectopía, y aumento en la producción del moco. Entonces, esto es lo que vamos a ver en una gestante, y nos puede confundir. Oye, esto parece un cáncer, y no es así. Ya depende mucho de la experticia, y pueden confundirse las lesiones que pueden darse, porque acá tenemos producción de glucógeno, ¿no? Y pueden alterarse las células y confundir, por eso es importante la experticia del patólogo. El papanicolao se debe tomar de preferencia en el primer trimestre y sacar las células del exocervix y tratar en lo posible arrastrar células endocervicales. Estos ya son algoritmos de manejos que no es competencia hoy día. Se puede hacer una colposcopía en una gestante
siempre y cuando tenga un Papá Nicolau anormal y no tenga factores de riesgo y no haya tenido amenazas de aborto, sea un feto, digamos, de riesgo, ¿no? Un feto valioso, como le decimos nosotros. Las recomendaciones cuando hacemos un Papá Nicolau es, si tenemos lesiones de bajo grado, diferir esto hasta la 6ª semana posparto. No hacemos absolutamente nada cuando estamos frente a lesiones premalignas. Por lo tanto, no asustarse, no alarmar a la paciente. También podríamos hacer conización, pero en casos muy individualizados, cuando ya tenemos la sospecha de que estamos frente a un cáncer invasor. Tenemos que concluir con un cono, de preferencia un cono con azalí. Tiene sus complicaciones hemorrágicas, puede haber complicación de pérdida fetal, fíjense, 17 a 50%, ¿no? Y menos del 10% en el segundo y tercer trimestre. Por eso hay que esperar, porque puede predisponer a una ruptura prematura de membranas, a un parto pretérmino, a infección, laceración y estenosis. Y raramente son estos conos terapéuticos. Hay lesiones residuales en más del 40%. Estos son ya los estadios de un cáncer, la estadificación, los algoritmos, los tratamientos son quirúrgicos, radioterapia, quimioterapia, concomitante, son cosas que ya no es competencia para ahora. Lo que yo quiero enfocar acá es que la fortaleza que tiene este control prenatal, ustedes tienen que tocar las glándulas mamarias, hacer una especuloscopía y prácticamente evitar que la paciente llegue a estos extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tratamiento muy engorroso, con mucha pena y con miedo a pérdidas. Y por último, vamos a hablar rápidamente del ovario en embarazo. Es bien raro, pero no imposible. Cuando nosotros tenemos un control prenatal, estamos en la obligación de pedir una ecografía, básicamente para detectar el embarazo, si está activo a partir de las 6 semanas por vía ecográfica, según el tipo de ecógrafo, y de paso vamos a encontrar si hay una masa anexial. Cuando hablo de masa anexial, escuchen bien, el tumor puede estar a nivel de la trompa, puede estar en el ovario, puede estar dentro del ligamento ancho. Eso se llama masa anexial. Y fíjense acá la incidencia, que la incidencia del cáncer de ovario durante el embarazo no se conoce con precisión. Se habla uno de 20 embarazos, unos dicen uno de 500 a 800, unos en 1000, en fin. Se encuentran teratomas maduros que son los más frecuentes en la gestante. ¿Qué tipo de tumor es frecuente en una gestante? Los teratomas maduros, o cistoadenomas o quistes funcionales que en el transcurso del embarazo van a remitir espontáneamente, ¿no? Y menos del 5% de las masas anexiales diagnosticadas durante la gestación son malignas, menos. Estas ya son los tipos de estirpes histológicos, para que sepan, hay como 32 estirpes histológicos. A veces esta paciente cursa en forma sintomática, por eso es importante hacer la ecografía. Y en la ecografía vamos a pedirle en el primer trimestre, y acá están los quistes. Acá tengo otra ecografía, fíjense, acá está el saco gestacional, ¿no? El botón vitelino, y tenemos el tumor, un quiste acá, otro quiste acá, un tabique. Por lo tanto, hay que pedir una ecografía para estar a la vanguardia y saber qué hacer. Lo mismo, hay que hacer un seguimiento, si persiste el quiste o no. Por lo tanto, ya la ecografía es un arma poderosa que tenemos para hacer el seguimiento cuando tenemos tumores anexiales. Estos ya son algoritmos que no vienen al caso, y definitivamente lo que yo quiero que saquen conclusión ustedes es que la paciente, cuando llega al control prenatal, tenemos que pedirle su ecografía transvaginal para saber si estamos frente a un tumor anexial, no necesariamente cáncer, ¿ya? Estos son los procedimientos que hacemos, los tipos de tumores. Fíjense, este es un disgerminoma, que es también habitual verlo en la gestante, es un tumor de las células germinales que son frecuentes en gente joven. ¿Cuáles son los tumores frecuentes en el embarazo? Los teratomas maduros
y los disgerminomas muchas veces son tumores sólidos y grandes, imagínense. Bueno, hay otro tipo de tumores del seno endodérmico, de cordones sexuales, tumores de las células de la granulosa, células de Sertoli, un poco que nos estamos familiarizando con todos los tópicos que ustedes van a desarrollar a través de las teorías que se les va a dar. Y los tratamientos pues son de quimioterapia, tenemos una sobrevida, en fin, todo esto es importante saber y definitivamente ustedes tienen que estar a la vanguardia de hacer el control prenatal. Hasta acá, ¿alguna pregunta?